Estoy grabando. ¿Todo bien? Ya. Vale. Me había olvidado que no estaba grabando. Ya. No sé de qué parte, no sé de qué parte dejé de grabar, pero bueno, en resumen, porque no tengo idea de dónde dejé de grabar, eh, creo que dejé de grabar desde acá. Calculamos el percentil, llegamos a esta parte de acá, calculamos el percentil, nos da el 32%, y ahora para la D lo que hicimos fue simplemente ocupar la propiedad del promedio, que acá, cuando tenemos transformaciones lineales, el promedio se puede llegar y reemplazar. O sea, acá tendrían I barra igual X barra dividido en 2 más 20. Para la división estándar, hay que ocupar una fórmula que descompone la división estándar en algo que es de este estilo. Pueden ocupar este tipo de fórmulas. Eh, o esta que está acá, ¿ven? Acá tenemos los datos al cuadrado por la frecuencia relativa, que en este caso sería la marca de clase. Si es que no me equivoco, debería ser la marca de clase acá. Eh, sí, así debería calcularse, porque calcula la marca de clase, eh, la frecuencia relativa menos el promedio. Acá, haciendo todo eso, debería darles esta desviación eh, después de la transformación, y con eso ya tienen el coeficiente de variación después de la transformación, que en este caso sería E23. Lo cual nos da que acá es acá nos dan dos coeficientes de variación, en lo cual acá es más alto que este es más chiquitito, por lo tanto, acá hay mayor homogeneidad. Mientras más el coeficiente de variación, mientras más bajo sea, significa que es más homogéneo, o sea, los datos son más parecidos. Eso con un resumen de la pregunta 1 con la D. Así que pasamos al ejercicio 2, que nos dice: los usuarios de una base de datos de computadora intentan encontrar algún tipo de error entre el número de líneas de códigos, entre el número de líneas de código. Y acá me comí un. La siguiente tabla muestra dónde se toma en cuenta, el número de líneas de código siguiente muestra dónde se toma en cuenta el número de líneas. Aquí creo que está mal escrito. El código, ya. Acá está mal redactado, pero lo que quiere decir esto es que tenemos una tabla que muestra los distintos tipos de minutos que se requiere correr un cierto código con respecto a las líneas de código que tenga. Por ejemplo, cada uno tiene entre 0 y 500 líneas de código. Estos son los tiempos que se demoran. 500 y 1000, estos son los tiempos. 1000 y 1500, estos son los tiempos. Eso es lo que dice la pregunta 2. Y la pregunta A dice: ¿cuáles son las medidas de centralidad y de dispersión más apropiadas para el estrato con más observación? ¿Alguna idea de cómo uno puede calcular qué medida de centralidad y dispersión es más apropiada para, para un cierto tipo de datos? Caja y bigote. ¿Cómo? Perdón. Voy a hacer aplicar caja y bigote. Esa es ya, eso es para, esa es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Eh, Claro, si uno aplica caja y bigote, uno puede ver dónde están concentrados los datos, si hay mucha concentración o poca concentración. Pero la caja y bigote se utiliza más para ver si hay datos outliers. Porque la media y la desviación media con datos extremos. Ya, bien, buen punto, claro. Cuando tengo datos muy extremos, lo mejor es utilizar la media y la mediana. Eso es un buen punto. Eh, pero el diagrama de caja y bigote se va a utilizar más para ver datos que sean atípicos. La caja de bigote también sirve para dar una idea, lo cual está bien tu respuesta, pero hay hay un numerito, hay una forma de calcular como numérica para ver qué, qué indicador usar, que por así decirlo, que es el coeficiente de forma. No sé si ustedes han visto la simetría y la kurtosis.
Eh, Eso se puede utilizar, se puede utilizar también. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo en un certamen también respondí caja y bigote y me pusieron la mitad de malo porque tenía que justificar con asimetría y kurtosis. Entonces, para que no les pase eso, les recomiendo caja y bigote como para tener una idea gráfica, así como algo gráfico, y ya con kurtosis y asimetría ustedes ya como corroboran eso. Pero les recomiendo no olvidarse de la asimetría y la kurtosis, que eso es como para que no pierdan puntitos en esto cuando hagan los certámenes. Eh, entonces, las medidas de simetría de Fisher, sí, sí, claro, también se puede utilizar eso. Es que el coeficiente de simetría, sí, de hecho eso vamos a ocupar. Vamos a ocupar claro, eso es lo que vamos a ocupar, coeficiente de simetría de Fisher y coeficiente de achatamiento, que yo soy malo con los nombres, entonces solo llamo a simetría y kurtosis. Pero claro, vamos a ocupar esos dos, simetría de Fisher y kurtosis. Eh, entonces, calcule, tenemos que calcule la medida de centralidad y dispersión más apropiada. Entonces, primero calculamos estos datos. De hecho, están aquí calculados. ¿Cómo se calculan? Acá, esta tablita que ustedes ven acá, calculé la simetría para el primer estrato, segundo estrato y tercer estrato, y sus respectivas kurtosis. ¿Cómo se calcula esto? Excel tiene una forma muy rápida de hacerlo, que es simplemente colocar esta función. Ustedes colocan coeficiente de asimetría y la columna que ustedes quieren calcular el coeficiente de Fisher, y eso les va a entregar, le va a arrojar un valor. Hacen lo mismo para la kurtosis, que de hecho es escribir kurtosis y escribir las celdas que ustedes quieren calcular la kurtosis, y le va a entregar los numeritos. Con esto nos dan dos numeritos. Yo lo hice para todos los estratos para mostrar cómo se hace. En caso, cuando ustedes vean esto, pueden ver cómo se calculan los coeficientes de simetría. Y también los comparan con los box plots que están acá al lado. Pero la pregunta nos dice para el estrato con más observaciones. Entonces, de toda esta tabla que está aquí, a importar, solamente nos va a importar esta columna que está acá. De hecho, creo que la puedo colorear. Sí, ahí está. Esta columna nos va a importar. Entonces, vamos por esta columna, porque tiene más datos. La simetría nos da negativa, menos 0,06. La kurtosis nos da también negativa, menos 1,31. Eso nos puede dar una pequeña idea de cómo se va a comportar. Si es negativa, puede darse una idea de cómo están más o menos los datos, pero una forma más segura es usar el criterio. Para eso usamos el criterio de forma, que yo lo escribí como criterio de forma, que es simplemente como los rangos que va a estar la simetría. Por ejemplo, creo que ya borré creo que me salía la PPT, pero existen dos criterios, el criterio de forma y el criterio de kurtosis. En el criterio de forma ocupo esta función que está acá, que es simplemente tomar cada uno de los datos, restarle dos veces la raíz de 6 dividido en el número total de datos, que en este caso es 14, y el segundo, hago lo mismo, pero le sumo. O sea, es como que creo un rango de valores donde si el cero está en ese rango de valores, puedo asumir simetría. Y si no está, no puedo asumir simetría. Lo mismo ocurre con la kurtosis. Eh, Donde si el cero está, como que puedo asumir que se asemeja mucho más a la normal o que los datos se comportan más o menos decente, pero si no está el cero, y ahí ya es como ya platicúrtica o leptocúrtica, que creo que eran los dos nombres cuando eran los dos casos extremos, cuando los datos estaban muy concentrados o muy dispersos. En ambos casos el cero está, por lo tanto, la medida de centralidad y dispersión apropiadas para este estrato, ¿cuál sería? El cero está. Entonces, acá se puede asumir simetría y acá se puede asumir
que los datos no están ni tan dispersos ni tan concentrados, están como justitos. ¿Qué, qué indicador ustedes propondrían en ese caso, viendo esta tablita? Bueno, para este caso, cuando nosotros tenemos, cuando tenemos simetría o tenemos datos así, tenemos simetría y tenemos esta bonita forma, podemos asumir, podemos postular la media y la división estándar. Cuando no ocurre eso, cuando el cero no está, no podemos asumir, no podemos, por así decirlo, ver que los datos están como concentrados. Por ejemplo, unos datos van a estar cargados para la derecha, otros para la izquierda, o van a estar como de una forma que uno no lo quiere. Entonces, en ese caso, uno postula otros indicadores como la mediana, la moda, eh, que no están afectados no se ven afectados por los datos atípicos o los datos concentrados. Entonces, en resumen, ¿el cero está en los criterios de forma? Sí. ¿Está acá? Sí, ya. Postulo promedio y división estándar. Si no, el cero no está en la de forma, ya. Postulo ya sea mediana o moda. Y acá en la kurtosis lo mismo. Y ahí ya voy a postular mediana o moda. Hasta, hasta ahí, ¿dudas con la 2A? De hecho, yo lo voy a escribir. Está en el criterio de forma, por lo que se propone promedio y varianza y desviación estándar. No. Ok. Entonces, pasamos a la 2B, en la cual dice calcule los diagramas de caja para cada estrato e interprete. Bueno, para calcular los diagramas de caja, acá sí es lo que había dicho como bien al inicio de la ayudantía, que tenemos que tomar los datos, coleccionarlos acá, seleccionarlos, luego insertar gráfico y vamos a la parte de bigotes. Y nos van a dar los gráficos de diagramas de caja. Ahí nos dan los diagramas de caja. Entonces, hago eso con cada una de las columnas, lo cual nos darán estos gráficos que están acá. Eh, la pregunta, ¿se puede ver algún dato atípico con estos gráficos? ¿Ustedes ven algún dato atípico? Ahora, a ver, a ver, verlos acá, a ver. Exacto, no se ve ninguna X. Y es más, ustedes lo pueden comprobar calculando el mínimo de cada estrato, es 0,3. Por ejemplo, acá el mínimo es 0,3. Y acá y el bigote inferior, ¿cuál es? 0,3. El máximo es 1,48. ¿Y cuál es el bigote máximo? 1,38. O sea, los datos están dentro del voxel, por lo tanto no hay datos atípicos, lo cual es bueno. Y lo mismo ocurre con todos los demás, fíjense. Datos extremos, eh, mínimo máximo. Cuando el mínimo y máximo coinciden con los bigotes, eh, tengo el caso de que no tengo ningún dato atípico. Y tampoco se ven X, como decía el compañero, por lo tanto no hay ningún dato atípico en este box plot. Lo cual significa que la respuesta es que en ningún caso, en ningún estrato hay datos atípicos. Y por último, en la 2C. No, perdón. Hasta ahí, dudas con la 2.
y esta tablita que está acá es como, la puse yo como para calcular a manito estos bigotes y pudieran ver de que en efecto no hay ningún dato típico. Esto es ya opcional, lo pueden ver ustedes. En su estudio aquí calculé el cuartil, realmente el cuartil, las fronteras, y si se dan cuenta la frontera es, es menor que el mínimo, por lo tanto no hay ningún dato típico. Lo mismo ocurre acá, la frontera es mayor al máximo, no hay ningún dato típico. Dato típico. Ahí lo pueden ver como en numeritos y acá en gráficos. Ahí, dudas con la 2D. Todo bien hasta el momento. Ya, perfecto. Entonces pasamos a la 2C. ¿Cuál es el estrato más estable, homogéneo y cuál es el más inestable? Aquí, eh, ¿cómo usted haría en esta parte de acá? ¿Cómo? ¿Alguna idea para calcular la C? ¿Cómo uno puede ver qué estrato es más, qué estrato es más homogéneo y cuál es más heterogéneo? Eso creo que lo vimos hoy y tiene que ver con la varianza, si igual no Eso. recuerdo. Varianza intra, y, bueno, yo me confundo con los nombres, pero varianza entre los datos y varianza dentro de los estratos. O sea, Eso mismo. eso. Yo, es mejor varianza de como varianza entre o varianza dentro. Así, entre estratos, dentro de los estratos. También se llama como intra e inter. Esa es otra forma que lo llaman a esos tipos de varianzas. Y claro, es hacer eso. Eh, para eso, ¿cuál es el estrato más? Para eso, para eso, tenemos que calcular la varianza de cada estrato. Pero esto es mucho mejor porque nosotros tenemos que calcularla, nosotros no vamos a calcular, por así decirlo, todavía la varianza intra y entre, porque nosotros vamos a utilizar la varianza que todo el mundo conoce. O sea, es como si nosotros calculáramos la varianza de cada una de estas cositas. Cada una de estas cositas, porque la varianza dentro, dentro de los datos, lo que hace es ponderar cada una de estas mini varianzas. Supongamos que yo calculo la varianza para este estrato. Eso me va a dar este numerito de acá. Calcula la varianza para este estrato. Bueno, me va a dar este numerito de acá al cuadrado y este también. Calcula la varianza, calcula la varianza. Y eso, si yo lo pondero, me va a dar la varianza dentro. Que la varianza dentro es como la varianza dentro de los estratos. Pero estas varianzas que están acá son como mini varianzas que corresponden. Yo le llamo así para aludir a la fórmula que está acá. Es varianza, varianza que está acá. Vamos a ir al tiro a la parte de acá. Ok, al tiro, que es esta parte que está acá. Varianza intra, varianza entre. Ya, ahora sí. Es esta que está acá, fíjense. Es análisis de la varianza. Aquí debería estar. Varianza, 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 varianza. No, aquí no está. No, aquí debería estar. Indicadores de forma. Indicadores de forma. Ya, si no está acá, debe estar en la otra. Estar en la otra. Sí, exactamente, está en la otra. Ya, esta. Estas mini varianzas que están acá, estas mini varianzas, a eso yo le llamo mini varianzas, porque son como SI, que son las varianzas como que si yo no tomara en cuenta los demás estratos. Es como una especie de varianza marginal. Lo pueden ver así. Como que si yo tomara todos estos datos y solamente estos datos existieran. Entonces, ¿cómo calculo eso? Calculo la varianza ahí, en ese estrato. Luego acá y luego acá. Y eso me dan como estas desviaciones estándar que las comparo con sus respectivos promedios, también marginales. O sea, lo pueden ver así. Calculo el promedio acá, calculo el promedio acá y calculo el promedio acá. Esto se puede calcular como el promedio con la función promedio. No hay ninguna otra novedad. Promedio, o sea, con la función promedio
colocan eso y colocan los valores que ustedes quieren calcular el promedio. Y la desviación estándar, la desviación del grafo, de hecho acá no es la desviación estándar, acá acá tenía que colocarle raíz. Pero no va a cambiar mi raíz para que sea desviación estándar. De hecho no, acá lo voy a colocar como varianza, porque creo que después utilizo esto más abajo. Ya, estas son las varianzas, perdón, las varianza por grupo. Y acá voy a colocar raíz de lo que está arriba, porque así calcula desviación estándar, dividido en el promedio. Y ahí ya reparto hacia el lado. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que este de acá es más, y es consistente con lo que tenía antes. No, no es consistente con lo que tenía antes, porque ahora al calcular la raíz, me cambió todo. Me cambió todo. A ver, tengo G21, que esta es la varianza. Esta es la varianza que se calcula con... La varianza esta varianza que está acá la calcula Excel. Calcula la varianza. Y si yo le saco raíz, me va a calcular la desviación estándar. Que para eso necesito la raíz de eso dividido en el promedio. Ya sí, esto es el coeficiente de variación. Y el coeficiente que tenga menor valor, ahí está el problema. Este es el problema que yo no repartí esto para el lado. Ahí está. Ahí está raíz. Ya, me dio que este estrato de acá es el que es menos variable. Menos variable. Entonces, ¿qué nos quiere decir este ejercicio? Que yo calculo las desviaciones por cada estrato, calculo los premios por cada estrato, calculo el coeficiente de variación, y eso me va a dar que el coeficiente de variación menor es el que es menos homogéneo, y el coeficiente de variación mayor es el que es más homogéneo. Así que el estrato más homogéneo es el estrato de 1000 a 1500, y el estrato menos homogéneo, más heterogéneo, es el estrato 0 a 500. Esto, antes de pasar a la 2D, ¿tiene sentido que esto ocurra? Si ustedes tienen un código gigantesco, ¿tiene sentido que, que tenga diferentes tipos, que los tiempos que corre ese código sean muy diferentes, pero que si ustedes tienen un código con pocas líneas, sea como más, eh, más como compacto, por así decirlo? Bueno, eso va a depender al fin y al cabo, pero algunas veces pasa que cuando uno tiene como muchas, muchos códigos, el código va a ejecutar con muchas líneas, entonces eso puede demorarlo un poco más. De ahí pueden sacarle una idea a futuro de cómo puede responder la siguiente pregunta, que nos dicen, ¿se puede decir que la distribución presentada es la correcta? Para eso, esta pregunta, para ver si lo que nosotros estamos haciendo está bien o no está bien. Y para hacer eso, ahí entra lo que decía el compañero de varianza dentro y varianza adentro. Y para eso tenemos que calcular las ponderaciones, que son las que están acá. Estas ponderaciones es simplemente dividir el número total el número total de cada estrato, o sea, acá es 13, acá es 12, acá es 14,
dividido en el número total de datos, que simplemente contar todos estos valores. Ahí nos dan las ponderaciones. Luego tenemos el promedio total, que el promedio total es simplemente multiplicar las ponderaciones, cada ponderación por su promedio por grupo. Y para eso, ¿qué hacemos? La famosa función suma productos, que pesca cada uno de los ponderaciones y las multiplica con su respectiva, hace como un producto punto entre las ponderaciones y los promedios. ¿Sí? Este por este, más este por este, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la varianza dentro, en la cual hacemos una suma producto, pero ahora entre las varianzas de cada grupo, y por eso es que no la había calculado ahí acá, porque la fórmula que dice que la varianza dentro el producto conocido punto entre la varianza de cada estrato por su respectiva ponderación. Entonces lo llevamos acá, varianza dentro, cada estrato que está acá por su respectiva ponderación, y eso nos dará varianza de acá, la varianza dentro, y luego la varianza entre los datos, en la cual calculamos según la fórmula que está acá, que es el promedio menos el promedio total, el promedio de cada estrato menos el promedio total por su respectiva ponderación, que eso se puede calcular acá como, esto acá eleva al cuadrado, ¿qué cosa? Eleva al cuadrado la diferencia entre el promedio por un valor fijo, que es el promedio total. Excel lo calcula y después lo eleva al cuadrado, y luego lo multiplica con las ponderaciones, y eso es una suma producto. O sea, esta parte de acá corresponde a esta parte de acá. Luego, cuando yo lo multiplico por las ponderaciones, estoy calculando esta suma de acá, y ahí calculo ya la desviación entre. Y la desviación total es simplemente sumar la desviación dentro y la desviación entre. Y con eso tenemos la desviación total. Entonces, con esta variación, varianza, perdón, tenemos que la varianza dentro es más chica que la varianza entre. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que hay más variabilidad entre los estratos que dentro de los estratos. O sea que la mayor cantidad de la varianza que tiene cada una de mis estratificaciones, todos mis datos, toda la varianza que tiene, está más explicada por la estratificación, cómo yo lo estratifico. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estratifico el ingreso de la gente en Santiago, y yo lo estratifico por comuna, no sé, Las Condes, Ñuñoa, Quilicura, por ejemplo. Yo debería esperar que en algunas comunas tengan mayor ingreso, por ejemplo en Las Condes, no sé, o que en otras comunas tengan menores ingresos de la gente. Entonces tengo más variabilidad tengo más variabilidad entre los estratos. En las comunas tengo mucho ingreso y en otras comunas tendré poco ingreso. Eso es como variabilidad entre. Y si yo tuviera el caso al revés, por ejemplo, si acá esto no se fuera un número gigantesco y acá fuera 10, por ejemplo, si yo tuviera más variabilidad dentro, quiere decir que no importa qué estratificación yo tome, la variabilidad va a estar en los estratos. Por ejemplo, si yo tuviera fábrica 1, fábrica 2 y fábrica 3 y quiero calcular el rendimiento, yo esperaría que hubiera variabilidad, que la variabilidad entre fábricas sea la misma. O sea, yo no esperaría que cada fábrica tuviera una fábrica sea más óptima que la otra. Me gustaría que todas las fábricas produjeran igual y que su mayor variabilidad estuviera por cada fábrica. O sea, dentro de cada fábrica estaría como toda mi variabilidad, pero entre cada fábrica se comporte de una manera similar. Eso es lo que es varianza dentro y varianza entre. Y en este caso, para determinar cómo está estratificado bien, va a depender de la pregunta. Generalmente, cuando la varianza entre es más grande que la dentro, se dice que está bien estratificado, pero no siempre va, porque va a depender de la pregunta. En este caso, está bien estratificado porque esto quiere decir que la variabilidad de mi tiempo de demora va a ser más variable según la cantidad de códigos que yo voy a escribir. Por ejemplo,
Si yo escribo mucho, voy a tener mucha variabilidad de código, voy a demorarme más, pero que acá, por ejemplo, porque acá tengo pocas líneas de código y tengo menos variabilidad, o sea, está más un poquito menos variable. La variabilidad total de los datos no está explicado por los datos que están aquí, sino por los estratos. O sea, un estrato, por así decirlo, es más variable que otro. Por lo tanto, con esto concluyo que está bien estratificado, porque así es como que separé bien mis datos, no los separé mal. Generalmente es así, generalmente es como que si la varianza de entre es mayor que la de adentro, está bien estratificado, pero hay casos en los cuales uno quiere lo contrario. Eso depende de la pregunta. Hasta ahí, ¿dudas con el, ¿puedes dejar compartir? Déjale.